justamente, quienes nos están viendo por el canal YouTube pueden advertir que ya está en pantalla nuestro querido amigo, el profesor de pensamiento latinoamericano de la Universidad de Montevideo, bueno, licenciado en Humanidades, docente, investigador, doctorando en Historia y presidente de la Sociedad Rodoniana, un querido amigo de hace tanto tiempo. Nos ayuda a poner la mañana en camino Ramiro Podetti. Buen día y bienvenido, Ramiro. Muchísimas gracias, Alejandro. Como siempre, un gusto estar contigo. Bueno, veo que estás, ya lo habíamos advertido, estás en el aeropuerto de Carrasco y más allá de, ya nos vas a contar por qué estás allí y ya vamos a hablar, ya nos vas a contar de por qué estamos hablando en el día de hoy. Oficial de movilero de nuestros medios de comunicación y decinos qué tal luce el aeropuerto y qué tanta cantidad de gente hay allí a esta hora. Me encanta el trabajo de movilero, nunca lo hice, pero bueno, estoy debutando. Muy bien. Contanos, ¿hay mucha gente por allí? Sí, hay mucho movimiento, me sorprendió. Yo vine aquí acompañando a Karolina Filipczak, la investigadora polaca que ha estado esta semana en Uruguay, con una beca de la Universidad de Varsovia trabajando en el archivo Rodó. Y bueno, ella embarca en un vuelo a Madrid, pero se ve que salen varios vuelos. No estoy acostumbrado a ver al aeropuerto como era antes de la pandemia y te digo que sí, que me parece que es el aeropuerto de Carrasco al que uno estaba habituado. Bien. No sé si necesariamente ese era el orden que me había imaginado para esta charla, pero me parece que está bueno que nos cuentes, aunque ya está sugerido en la respuesta anterior. Estás en el aeropuerto, pues estás acompañando a una joven estudiante polaca de unos 30 años, creo, sí, o quizás menos, Karolina Filipczak, que está en Uruguay. Yo hoy contaba la curiosidad de por qué anda por estas latitudes, pero creo que es mejor que lo resumas vos. Bueno, mira, el primer dato es la juventud con que se están haciendo los doctorados antes, ¿no? Perdón, que se están haciendo ahora, sí. Digo, comparado con la edad en que tú te involucrabas en programas de doctorado 5, 10, 15, 20, 30 años atrás, ¿no? Ella inmediatamente de su grado y maestría ha ingresado en los estudios doctorales, siempre en la Universidad de Varsovia. Ella es hispanohablante por haber hecho en el liceo, haber tomado como segunda lengua extranjera el español, y te paso un dato que es interesante, al que Uruguay, como los países hispanoamericanos, debieran estar atentos. Ella me decía que tradicionalmente la segunda lengua extranjera que se ha tomado, después del inglés naturalmente, en Polonia es el alemán, y desde hace unos años el alemán ha sido desplazado por el español. Esto habla de un interés polaca por el mundo hispanohablante, por el mundo hispanoamericano, por el mundo latinoamericano. Y de allí viene también su interés por Rodó. Y bueno, ella también ha trabajado otras de sus dedicaciones en la filosofía polaca, y su tesis doctoral está haciendo un estudio comparativo entre Rodó y un pensador polaco del siglo XIX, un poco anterior a Rodó, pero bastante similar en algunas de sus ideas y enfoques. Y me permito hacer, por lo menos por ahora, una última pregunta a propósito del tema. ¿Cómo dio ella con Uruguay en general y Rodó en particular? ¿Cómo dio, perdón? Es decir, ¿cómo se conectó? ¿Cómo supo de la existencia cómo empezó a generar interés en este autor? Bueno, a ver, entre sus lecturas, ya en el liceo, en un liceo que toma, ¿no?, que enseña español, aparecen, ¿sabes?, algunos clásicos hispanoamericanos, ¿no? Y Rodó está en la lista, así como aparece Rubén Darío en poesía, o José Martí en el ensayo. Rodó es, bueno, autores del boom literario, por supuesto también, pero Rodó es uno de los que está, es otra ventaja que tiene Uruguay que a veces no apreciamos, esta proyección internacional que ha tenido Rodó, no solo en la literatura, pero bueno, de un modo importante en la historia de la literatura latinoamericana e hispanoamericana. Entonces, un estudiante de español en cualquier país europeo tiene altísimas probabilidades de tropezar en algún fin de secundaria, comienzo de la universidad,
tropezar con Rodó. Y bueno, después está la magia de Rodó, si lo engancha o no lo engancha, ¿no? Pero bueno, ella me decía recién, ella está también postulando a una beca de traducción porque quiere traducir el Ariel al polaco, ¿no? O una obra de Rodó que exista, porque no hay ninguna obra de Rodó traducida al polaco. Entonces, ella se ha propuesto como meta también eso, ¿no? Que poder, ya que hay tantos estudiantes de español en Polonia, que no solo conozcan de Rodó por textos de literatura o por algún fragmento, sino que tengan acceso a una obra entera de Rodó, ¿no? De modo que, bueno, eso resume un poco, ¿no? Su interés y su dedicación, ¿no? En estos años doctorales, y que ojalá, ¿no? Pueda complementarse con la primera traducción y edición de una obra de Rodó en polaco. Me parece muy interesante que nos cuentes esta historia, la historia de Carolina, porque al pasar dijiste algo que lo voy a usar para hurgar un poco más acá acerca del vínculo con Rodó. Dijiste, es altamente probable que si en esos países estudiase español, como modo de llegar a la lengua, pasar por distintos autores, y es muy probable entonces que te enfrentes a Rodó, y después estará en vos y en Rodó y en el vínculo único y repetible, saber si esa relación se profundiza. Y yo a los efectos de escucharte a vos, voy a empezar a decir esta frase que no sé si es cierta del todo, pero que me gusta para arrancarla, incluso siendo equivocada, para que vos la corrijas. Qué curioso, luce a paradoja, porque es altamente probable que vos en Uruguay tengas pocas chances de encontrarte con Rodó. ¿No luce como una paradoja? Primera cosa sobre la cual me gustaría conversar contigo. Paradoja, pero hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Hay muchas razones que explican el relativo eclipse de Rodó en la enseñanza y en la tradición intelectual uruguaya. Pero antes te comento una anécdota, la sorpresa de Carolina visitando librerías estos días. Ella venía con la expectativa de que aquí en Montevideo iba a encontrar librerías con estantes completos de ediciones críticas de Rodó, en fin, y se sorprendió la ausencia, ¿no? De Rodó. No porque no lo encuentres en librerías, sino porque lo encontrás como marginalmente, digamos, no en una posición central. Y ella nos interpeló a mí, a otros integrantes naturalmente de la Sociedad Rodoniana por esta razón. Yo lo que pienso es que cuando fundamos la Sociedad Rodoniana hace 10 años, éramos muy conscientes de esta situación, Alejandro. Te diría que el motivo principal, la inspiración principal que nos llevó a desarrollar esto es justamente, bueno, procurar fomentar nuevas lecturas de Rodó, ¿no? Porque la lectura de un clásico, siempre, sea un clásico de la literatura, un clásico de la filosofía, un clásico de las ciencias sociales, siempre debe acompañarse con estudios críticos, por la complejidad del autor, ¿no? Entonces, lo que es necesario acá en Uruguay es renovar los estudios críticos sobre Rodó y leer a Rodó con ojos contemporáneos, ¿no? Yo defiendo mucho esta idea de que Rodó se le ha escuchado muchas veces a Daniel Mazzone, ¿no? Que fue el inspirador de la idea de fundar la Sociedad Rodoniana, que Rodó tiene muchísimas cosas para decirnos, pero tenemos que saber ser capaces de escucharlo, ¿no? Estamos condicionados por una crítica de Rodó que es un poquito antigua, una crítica que en el mejor de los casos llega hasta los años 50, 60, críticas interesantes, inteligentes, como la de Real de Azúa, por ejemplo, como la de Arturo Ardao, pero que eran visiones y lecturas de Rodó de otro mundo, ¿no? Entre los años 60 y el 2022, para Uruguay como para el mundo, hay una distancia que no se puede medir solo cronológicamente, ¿no? Porque en términos culturales hay tal vez más distancia que los 500 años anteriores, ¿no? Digo, por la globalización y sobre todo la
la irrupción potente de la tecnología en la comunicación, ¿no? Entonces, te diría que esa paradoja empieza a resolverse desde el momento que renace la inquietud de leer a Rodó. Y eso no es algo que lo puedas provocar artificialmente, tiene que nacer. Vos vas sembrando y bueno, a veces esa semilla fructifica, a veces no. El año pasado fue un año excepcional para Rodó. Yo creo que desde, no sé desde cuándo, pero no teníamos un foco tan importante. Esto se debió a la decisión de la Comisión del Patrimonio de dedicar el Día del Patrimonio a Rodó, pero desde la sociedad, que participamos muy activamente en eso, tuvimos una experiencia sorprendente en Montevideo y en todo el interior del país, desde liceos, desde escuelas, el nivel de interés, el nivel de participación en Rodó. Así que tal vez, yo decía a fines del año pasado, está empezando un nuevo ciclo de lectura de Rodó, empezando recién, dando sus primeros pasitos. Bien, en ese contexto me gustaría primero que sitúes y que evalúes la importancia de lo que decidió el Parlamento de nuestro país a propósito de declarar cada 15 de julio como Día de Ariel en homenaje a José Enrique Rodó. Y en la pregunta incluyo el riesgo. Soy de los que cree que a veces sostener y recordar aquel acontecimiento, aquel hecho, aquel pensamiento o aquella persona con un día es una perfecta oportunidad para generar condiciones para que ese acontecimiento, esa persona o ese día mantengan vigencia, tengan vínculo y vasos comunicantes activos, permanentes, vivos, se produzcan, como decías vos mismos, el pensamiento crítico, los estudios críticos sobre el acontecimiento y la persona. Eso por un lado. Pero también tengo la idea de que ese hecho, declarar el día tal como el día de, es la oportunidad perfecta para congelarlo en el tiempo, para desactualizarlo y para, en lugar de acercarlo, alejarlo definitivamente. ¿Qué decís acerca de esto? Bueno, el Día de Ariel puede ser una herramienta afín o consistente con estos propósitos de renovar la lectura de Rodó, o puede convertirse simplemente en la actualización de homenajes a Rodó, ¿no? La sociedad rodoniana no se creó para hacer homenajes a Rodó. No es que de ningún modo que esté mal hacer homenaje a Rodó, a cualquier pensador. Pero el homenaje, como tú decís, no implica hacerse cargo del legado intelectual. Muchas veces es reducirlo a 2 o 3 clichés, es motivo de, en fin, algún ritual de recordación que, insisto, no es que esté mal, pero a lo que vamos es a si es cierto lo que algunos rodonianos creemos, que en Rodó hay categorías, conceptos, ideas que pueden ser, perdón, sí, está bien, pueden ser útiles para interpretar el mundo contemporáneo, para entender mejor la situación de Uruguay en el mundo contemporáneo, para entender mejor las responsabilidades de un ciudadano o una ciudadana uruguaya, que además de sus responsabilidades cívicas para con su país, como debe ser en cualquier república democrática, tiene responsabilidades con el mundo, ¿no? Si uno es un verdadero ciudadano uruguayo, es también un ciudadano cosmopolita. Si uno no es un verdadero ciudadano uruguayo, ¿no? Esto es un poco también la visión de Rodó, ¿no? Cuyo pensamiento desde muy joven apuntó a ir mucho más allá de las fronteras del Uruguay. Pero entonces, cuando le llevamos a la Cámara, al Senado y luego también a legisladores de la Cámara de Representantes esta iniciativa de generar el Día de Ariel, algunos preguntaban, bueno, pero es el 15 de julio, ¿por qué no el Día de Rodó? Y el profesor Horacio Bernardo, que fue el autor de la idea, que luego tomó todos los rodonianos y distintos
socios como Jorge Escuro, Romeo Pérez, hemos contribuido y varios más, ¿no?, a delinear el concepto de lo que debía ser el Día de Ariel. Nos pareció que el ponerle el Día de Ariel tenía que ver con tomar el carácter de Ariel como símbolo, despersonalizarlo un poquito. No se trata solo de Rodó, de ese Rodó que lo vemos en el bronce, en el monumento, en el retrato, sino pensar más bien en los elementos sustanciales de su legado intelectual. Y en ese sentido, Ariel, ¿por qué además tiene tanta importancia para nosotros? Porque fue un símbolo no solo tomado en Uruguay, por lo menos por 1 o 2 generaciones, sino que trascendió fronteras, se convirtió en un símbolo en toda Hispanoamérica e incluso también en España. Y la influencia de Rodó llegó bastante más allá, llegó al mundo anglosajón, en Inglaterra, por ejemplo, en particular. No quiero ya extenderme tanto en eso, pero sí rescatar esta utilidad, si querés, que tiene el nombre Ariel. Yo recuerdo, por ejemplo, siempre me gusta recordar que el principal premio de la industria cinematográfica mexicana, el Oscar de los mexicanos, se llama Ariel. Y tenés que releer porque basta entrar en el sitio del premio Ariel de México para ver los fundamentos rodonianos que tiene haber elegido ese nombre. Bueno, entonces el Uruguay tiene allí un legado cultural que he recibido y aprovechado y utilizado por personas mucho más allá de Uruguay. Entonces, bueno, un poco también eso, nuestra ilusión es que de repente el Día de Ariel también se genere en otros países. De hecho, en la conferencia de Carolina Philipsack, con la cual celebramos nuestro primer Día de Ariel, digamos, ¿no?, el viernes pasado, estaba presente el embajador de México, que de hecho participó de modo muy activo en los diálogos posteriores. Ahí mismo yo cuando hago la presentación de la conferenciante, me dirijo al embajador de México interesándolo en la posibilidad de que también en México llegara a proclamarse el 15 de julio como Día de Ariel. Esto es una ilusión, ¿no? Pero digo simplemente, vuelvo a tu reflexión inicial. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los días de Ariel sean esos días de reflexión, ¿no? Sea como una especie de día del patrimonio, pero ligado específicamente a la historia intelectual uruguaya. Bien, varias cosas que al pasar dijiste que me parece que merecen una profundización, querido Ramiro. Una de carácter personal. Vos, a esta altura, un argentino-uruguayo, uruguayo-argentino, ¿cómo nace tu vínculo, tu nexo con José Enrique Rodó? Bueno, a Rodó lo conocí en la adolescencia, ¿no?, en el liceo. No recuerdo si en primaria, pero en el liceo sí. Como creo que cualquier joven hispanoamericana de mi generación, en cualquier país, desde México al Río de la Plata, lo recibió a Rodó, aunque sea como una figura importante, y lo recibió tal vez con alguna consigna, algún eslogan, ¿no? En mi caso, Rodó en mi adolescencia era una frase, no te la voy a poder reproducir exacta, pero él habla de la unificación moral e intelectual de Hispanoamérica. Mi generación en Argentina fue muy latinoamericanista, y bueno, por ahí empecé, pero te confieso que nunca lo había leído, más que fragmento, algún pensamiento. El que me introdujo en Rodó, ya viviendo en Uruguay, cuando me mudo aquí en los años 90, fue Alberto Metol Ferré, que por cierto fue también cofundador, estuvo en el grupo inicial que creamos la Sociedad Rodoniana. Pero él era un gran lector y estudioso y escribió bastante sobre Rodó. Yo recomiendo muchísimo un texto que se llama Los Nuevos Rumbos de Rodó, que es un texto de los años 80, que es una exégesis interesantísima del pensamiento de Rodó. Así que ese fue mi itinerario, digamos, un itinerario común de cualquier estudiante de enseñanza media de Hispanoamérica en los años 60, principios de los años 60, y luego a través
de de mi conocimiento. Y en ese contexto, vos dijiste al pasar, de algún modo, hablar de Rodó nos obliga, y sentirnos rodonianos, nos obliga a no generar falsa oposición entre la condición inexorablemente nacional y la reivindicación es inexorablemente nacional del lugar de origen, de su patria, pero saber que la mejor manera, el mejor modo, el modo más civilizado para muchos de nosotros, el mejor de construir patria buena, es generar la idea de que todos vivimos a su vez en una patria más grande que se llama planeta Tierra. ¿Hasta ahí vamos bien, querido Ramiro? Sí, claro que sí. Déjame formular. Dale. Y en ese contexto te pregunto, son cada vez más evidentes las reacciones, las posiciones políticas, los relatos, incluso las representaciones políticas que curiosamente muchas de ellas obtienen éxito electoral, que lejos de esa mirada más internacionalista, global, adquieren predominancia las miradas chauvinistas, xenófobas, con todo lo riesgoso y peligroso que ello implica. En algún modo, yo no me canso de decir a mis queridos amigos, los que saben más que yo, no hay como una gran sorpresa, una gran decepción histórica civilizatoria. Yo pensé que eso ya había pasado definitivamente y estoy advirtiendo que cada vez adquiere, como decimos más vientito en la camiseta. Sí, yo diría el nacionalismo fue la herramienta con la cual llegamos a que haya hoy en Naciones Unidas 194 estados. No tendríamos una sociedad mundial si no fuera por el nacionalismo, paradójicamente, porque el nacionalismo fue la herramienta con la cual se construyeron los estados-nación, ¿no? En Europa y América en el siglo XIX y luego de la descolonización contemporánea, segunda mitad del siglo XX, en toda África y Asia. De modo que no tenemos que olvidar nunca que el nacionalismo en sí no es una cosa negativa. El nacionalismo es el equivalente al individualismo a nivel de los estados, ¿no? Es decir, el individualismo también puede ser negativo, pero no existe una comunidad si no hay individuos responsables y autónomos, ¿no? Entonces, el nacionalismo no va a desaparecer nunca, me parece a mí, en el sentido de que no puede existir una comunidad mundial si no es en base a naciones. Hay ciertos globalistas que creen que la globalización consiste en limitar o eliminar los estados-nación. Eso sería lo mismo que pensar que una comunidad puede subsistir sin los individuos. De ninguna manera las vamos a seguir siendo los actores principales de una comunidad mundial. Y uno es más uruguayo si además es uruguayo cosmopolita, no menos. No por hacerse un ciudadano cosmopolita, por pensar, tengo también responsabilidad sobre el mundo y Uruguay tiene responsabilidad sobre el mundo, soy menos uruguayo, soy más uruguayo. Soy un uruguayo más potente, más rico, que es capaz de pensar desde el mundo, no desde su isla, no desde su pequeñez. Y perdóname, digo, porque tal vez esto nos puede llevar muy directamente a Rodó, ¿no? El valor que yo veo para en la relectura de Rodó es que a lo que asistimos, por un lado, es al resurgimiento de las xenofobias, ¿no? De los nacionalismos que se creen en el centro del mundo y que creen que mi verdad es la única verdad, ¿no? Pero también al interior de los estados, fundamentalmente en las repúblicas democráticas europeas y americanas, pero no creo que no solo allí, se está viviendo un proceso de radicalización o de polarización de los interlocutores, sean los partidos políticos, los sectores sociales, los sectores, las corrientes intelectuales, ¿no? Y la República Democrática no puede vivir si no es a través del diálogo tolerante. Así que estamos en las polarizaciones
Las radicalizaciones de creer que cada partido es verdaderamente el dueño de la verdad, nos están deteriorando la democracia, no solo las repúblicas democráticas, no solo los nacionalismos. Y ahí Rodó es uno de los grandes maestros del siglo XX, que se anticipó a estas situaciones que empezamos a vivir a fines del siglo y estamos viviendo a principios de siglo, ¿no? Rodó es un maestro clásico del diálogo tolerante, ¿no? De la capacidad de asumir el pensamiento del otro. Ahí hay una actualidad extraordinariamente vigente del pensamiento de Rodó. Bueno, pero justamente cuando yo aludí hoy más temprano a los nacionalismos, justamente hablé de ese costado, llamémosle, para mi mirada al menos, ¿no? Patológico. La xenofobia, el chauvinismo, es decir, casi siguiendo con tu metáfora de que los nacionalismos son como las individualidades y en las sociedades libres tenemos derecho a reivindicar las individualidades, en un proyecto de carácter inexorablemente colectivo, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es Aristóteles puro. Hasta ahí, o sea, para Aristóteles en eso a veces era un poquito radical. Él sostiene que la comunidad es anterior al individuo. Eso se puede discutir bastante. En el pensamiento moderno hemos pensado al revés, que la sociedad surge de un contrato, que son los individuos primero. Pero no interesa meterse en esa dialéctica, pero sí la afirmación radical de Aristóteles es que es lo del zoon politikon, ¿no? El hombre es un animal político, es decir, es un hombre que solo puede, es una entidad que solo puede desarrollar toda su potencialidad en la comunidad, viviendo en comunidad, ¿no? Pero me parece interesante que Rodó nos dé herramientas para de alguna manera sujetar, detener esa mirada siempre tan seductora de creer que lo nuestro, lo mío, es mejor que lo del otro, y si el otro se me arrima, es peligrosamente para hacerme daño, ¿no? Correcto, correcto. Lo has dicho con gran elocuencia, coincido exactamente. El asunto es si el otro, sea quien fuere, en el campo familiar, en el campo social, en el campo de un país y en el campo mundial, es para mí una promesa o una amenaza, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, creo que es inevitable, por nuestra fragilidad antropológica, que tendamos en general a verlo más como amenaza que como promesa, ¿no? Es inevitable que así sea. Por eso, superar esa actitud que está en el fondo y en la raíz de toda xenofobia no es sencillo, requiere mucha autoeducación, ¿no? Mucha autosuperación. Ramiro, y nadie, ¿cómo? Que después de todo, y nadie, no conozco a nadie que pueda decir yo no peco de eso. Todos somos en el fondo un poquito etnocéntricos, todos pensamos que nuestros amigos y compañeros y las personas que coinciden con nosotros son nuestra solidaridad natural y que más allá de eso, bueno, empieza una zona dudosa, ¿no? En donde cuanto más te alejas de tu propio centro, cada vez parece más difícil pensar o construir una solidaridad tan amplia que puede incluir no solo a los que conozco y quiero, sino a los que no conozco y no quiero, o inclusive tengo manifiesta antipatía, o inclusive es que justamente odio. Superar eso que es primario, que es básico, que, lo digo yo, es rústico, necesita del proceso civilizatorio. Y el proceso civilizatorio inexorablemente nos arroja fuera de la cueva. Mirá, ya que hablábamos de estas fechas, recordemos que hace poquitos días, poquitas horas atrás, recordamos la premisa, ¿no? Libertad, claro que sí. Pero no hay libertad si no hay igualdad. Y para que se junten ambos necesitamos de la fraternidad. Eso tira como en la bocha el chico bien lejos y nos obliga a mirar hacia adelante, ¿no? Buenísima referencia.
y además un saludo para el 14 de julio. Vos sabés que en la Bastilla había 5 o 6 presos nada más. No tuvo un valor fáctico alguno la toma de la Bastilla, pero se convirtió en un símbolo y chau, ¿no? Ya tiene su vida completamente autónoma. Pero me encanta la referencia porque suelo repetir, no es algo original mío, pero tampoco me acuerdo dónde lo leí. La libertad, uno puede decir como valor, como símbolo, es la madre de los liberalismos, ¿no? Que son muchos. A veces uno dice liberalismo en singular y omite las variedades de matices muy amplias que hay dentro del liberalismo. Y la igualdad fue la madre de los socialismos, que también lo digo en plural, ¿no? Es decir, no pensemos en los socialismos partidarios ni en los liberalismos partidarios, pensemos en el liberalismo conceptual y en el socialismo conceptual. El socialismo simplemente lo que quiere poner en el centro de su reflexión es la sociedad, no al individuo solo, y el individualismo lo otro. Y yo siento que, sin embargo, no podemos decir que la fraternidad, la tercera consigna, haya dado origen a movimientos políticos, ¿no? Entonces, tal vez la hora que estamos viviendo, si nos interesa verdaderamente el 14 de julio, si nos interesa releer y recuperar los valores de la Revolución Francesa, tal vez hoy es el momento de que surjan los fraternalismos, ¿no? Que justamente serían la respuesta adecuada a todo esto que hemos venido hablando, ¿no? De las radicalizaciones, las polarizaciones, la dificultad de entender al otro, a los otros como prójimo. Al otro como prójimo. Te mando un abrazo, mi querido. Y bueno, y Rodó, volviendo al origen, dialoga bien con estas constantes y renovadas preguntas, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad un rato. Y mira que me quedó pendiente tu mirada, lo hacemos más temprano que tarde, acerca del conflicto en Ucrania, diría mi amigo Ramiro Podetti, el absurdo conflicto en Ucrania, ¿no? Bueno, con el mayor gusto cuando quieras, Abrazo. Pará, antes que te vayas, mostrarnos con tu cámara, da la vuelta y mostrarnos cómo está el aeropuerto. Mirá, sabés que justo en el lugar que estoy, como me vine igual arriba estás en para el piso. poder escucharte, pero ya déjame que haga unos pasos y te muestro cómo está el pasillo abajo. Dale, muy bien. Mirá vos, ¿quién hubiera dicho que Ramiro Podetti es el movilero de la mañana en camino en el aeropuerto de Carrasco? Muy bien. Bueno, ahora se calmó un poquito todo, ¿no? Sí, se ve que salió un par de vuelos. Ya están embarcando, ya están los aviones en pista, así que dale. Te mando un abrazo, muchas gracias, Ramiro. Fuerte abrazo, nos vemos. Chau. Pará, Ramiro. Sí. Tenemos que seguir hablando acerca de Perón y el peronismo, Tenemos que hablar más todavía. Pero a la orden también, claro que sí. Ese movimiento fascinante, y estoy usando la palabra en el sentido literal, que fascina, ¿verdad? Más allá de identidades y alteridades, y que a nosotros los orientales, tan cercanos desde todo punto de vista con mis hermanos argentinos, tanto nos cuesta entender. Perfecto, también a la orden, Alejandro. Ya tenemos varios programas. Chau. Gracias. Ramiro Podetti, nuestro querido amigo, lo dicho, el profesor del pensamiento latinoamericano de la Universidad de Montevideo, licenciado en Humanidades, docente, investigador, escritor, doctorando en Historia y presidente de la Sociedad Rodoniana, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.